Decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por obrar en nuestra vida. Gracias por bendecirnos, Señor, en gran manera. Te ruego en el nombre de Jesús que tú obres poderosamente, Señor, en cada una de estas peticiones que hoy están delante de tu presencia, rogándote, Dios, que seas tú glorificándote en ellos, bendiciéndoles, Dios, en gran manera. Te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de ellos, Dios, reciba ese milagro que necesita. Que seas tú, Señor, bendiciendo en gran manera. Que seas tú obrando, que seas tú glorificando. Tu palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros. E inyéctanos, Señor, cada día más y más sabiduría de lo alto. Y que seamos mejores delante de ti y delante de este pueblo, Señor, que te necesita. Háblanos a través de tu palabra. Toca los corazones, derrama misericordia. Añade, Señor, los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. Libro de los Efesios, capítulo número 1. Lo leemos del verso 3 al verso 14. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y como repito, este es un estudio muy doctrinal. Es un estudio que ha sido de controversia, no solo en el mundo, sino en las diferentes disciplinas cristianas que hoy día existen, que no sé de dónde las sacaron, pero que ponen en tela de juicio lo que es
ese amor, esa gracia, esa bondad del Señor para darnos a cada uno la salvación y la vida eterna. Y a la luz de ello hemos denominado el estudio de esta hora el amor de Dios para el creyente. En el estudio recién pasado decíamos que Dios había dado un regalo inmerecido al ser humano, como es su amor incondicional. Y habíamos dicho que este estudio de los Efesios se había dado, o sea, la carta a los Efesios se había escrito, no para desacreditar a los herejes que aparecieron en ese momento, sino para alentar, para fortalecer la fe de cada uno de los creyentes. Y que cada uno de nosotros pudiese proseguir en el propósito de Dios. Eso es lo que estudiamos la semana recién pasada y que es un gran alimento para nosotros. Yo le sugeriría que le ponga mucha atención a este estudio de los Efesios, porque aquí se habla mucho de ese regalo de Dios para nuestra vida. Ahora continuamos con este tema interesante para la iglesia, para usted que es la iglesia, y que no debiera de ser puesto en tela de juicio, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero es triste, pero hay gente cristiana, no lo voy a poner en duda, pero sí confundida, sí que no acepta el hecho de que Dios le dé al hombre un regalo tan grande. Sí, que venga el Señor y haya decidido para su servidor darle la salvación, es Él el que lo decidió, no yo. Porque por cada uno nadie se salva. Por los méritos nuestros nadie se salva. Pero a Dios le place derramar misericordia y derramarle en abundancia. Y a usted, llámese como se llame, viene Él, va y lo va a sacar del lodo donde usted se encontraba, lo saca de ahí, lo limpia, lo purifica con su sangre preciosa y lo pone en un estado de limpieza, de purificación, de perdón, de redención y de vida eterna. Pregunto, ¿usted merece eso? ¿Usted se merece que el Señor haya decidido darle a usted un regalo tan grande? No, ninguno de nosotros lo merece. Pero es el Señor el que derrama misericordia. Como dice el verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Él el que le place, nos bendice, Él es el que derrama misericordia, Él es el que obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por su infinito amor. Nada más. Su infinito amor. Y nosotros debiésemos de seguir el ejemplo del Señor. En lugar de andar esas caras largas, en lugar de andar viendo cómo nos llevamos de encuentro al hermano o a la hermana, crecer en amor, crecer en el amor de Cristo. Imagínense que Cristo hubiese sido como uno de nosotros. Al primero que se hubiera volado hubiera sido Judas. Él ya sabía que lo iba a vender por 30 miserables monedas de plata. Al otro que se hubiera desquitado hubiese sido Pedro. Estamos hablando de los más cercanos de él. Porque Pedro lo negó, Pedro juró no haberlo conocido
Y Pedro maldijo el día que conoció al Señor. Ese debe haber sido de la restauración cristiana, de seguro. Porque habiendo vivido experiencias con el Señor, habiendo visto milagros y prodigios directamente realizados por el Señor, maldecir el día que conoció al Señor. Pero usted nota algo: Cristo, en lugar de ser vengativo, Cristo, en lugar de desquitarse con Pedrito por todas las locuras que había hecho, dice la Biblia que lo vio con ojos de misericordia, como te ha visto a ti, con ojos de misericordia. Inmerecidamente el Señor te mira con ojos de misericordia, te extiende la mano, te abraza y te adopta como un hijo suyo. Le digo, nosotros debiéramos de dar saltos de alegría al saber que Dios envió a su Hijo para que padeciera por causa nuestra, al saber que Cristo no se reveló al Padre, sino que gustosamente subió a la cruz del Calvario para pagar el precio por nuestra vida. Yo creo que no hay amor más puro que el de Cristo. No hay muestra de amor más grande que la que el Señor derramó sobre cada uno de nosotros. Ahora pregunto, ¿cómo le pagamos nosotros al Señor? Amén. ¿Qué hacemos nosotros por el Señor? ¿Estamos contentos con Él? ¿Somos obedientes a Él? ¿Hacemos las cosas que Él quiere que nosotros hagamos? No, nos hemos hecho una pacotilla de rebeldes de todas las índoles. Cualquier cosa es un pretexto para no hacer las cosas que Él mismo ha destinado para nosotros. Y mire que hoy día, y esto pues ya lo hemos hablado hasta la saciedad, yo pienso que ya se lo saben de memoria, pero el ser humano sin Cristo no es nada. El ser humano sin Cristo está en una condición de maldad, de pecado, y por ende está destituido de toda gloria de Dios. Y eso éramos cada uno de nosotros. Eso éramos, destituidos de la gloria de Dios, máquina para fabricar pecado. Nos embarrábamos como el cerdo en el pecado y no nos importaba nada. Pero a Cristo decide Él, en su beneplácito, en su amor, tenderte la mano para que tú te agarres de Él y recibas de Él misericordia, gracia, amor, bendición de parte de Dios. Mire esto, hoy más que nunca en estos días usted mira cómo el mundo está sufriendo las consecuencias de su pecado. Cómo el mundo prefabrica cosas y acciones para hacer colapsar al mismo mundo. Cómo el hombre está sufriendo las embestidas del mismo hombre. Hay dolor, hay angustia, hay quebranto, hay violencia, hay muerte. La pandemia que ya nos tiene desquiciados a todos. Y tú ves que el ser humano, en lugar de buscar la cobertura de Dios, porque en Dios es donde está la victoria, no, el ser humano quiere hacer las cosas por su propia cuenta. Los cristianos, que debiéramos de estar rodillas en el suelo, dobladas delante del Señor, clamando misericordia, clamando de su gracia, clamando su intervención para que esto se termine. No, iglesias cerradas, los cristianos turisteando, y muy bien, gracias. Se nos olvidó que uno pagó por amor a nosotros para rescatarnos de esa vida
pecaminosa que nosotros llevábamos y nos infiltráramos o nos introdujéramos en esa familia divina como es la que el Señor creó con cada uno de nosotros. Sin embargo, el hombre, en lugar de buscar cobertura, respaldo y bendición, él le da la espalda a Dios. Él hace todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Pero usted nota algo, el ser humano siempre quiere estar bendecido. Y usted le pregunta a cualquiera en la calle, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Y anda todo torcido. Anda todo derrotado. Pero ¿qué pasó? Ya agarramos un eslogan y lo agarramos como que fuera algo nuestro y nos escondemos en ello sin importar si a Dios le agrada o no le agrada nuestro comportamiento y nuestro actuar. Y es lógico que no le va a agradar. A Dios no le agrada el mundo en ese estado de pecado, y a Dios no le agradan los pseudo-cristianos que, autodenominándose cristianos, van pecado tras pecado, pecado tras pecado, escondiéndose en medio de la iglesia. No le agrada. Pero quieren saber una cosa: Dios sigue derramando misericordia, Dios sigue derramando de su amor de aquellos que han sido señalados para salvación. Repito, el ser humano siempre ha querido ser bendecido de parte de Dios y se conforma con esas bendicioncitas generales que Dios derrama todos los días sobre justos e injustos, porque Dios bendice a todo el mundo. Pero el ser humano se conforma con esas pequeñeces, cuando Dios quiere que tú seas bendecido en gran manera, cuando el deseo de Dios es que tú lo tengas todo, en todo momento y en todo lugar, que no estés padeciendo absolutamente nada. Ya lo he dicho muchas veces, hay bendiciones que tienen exclusivamente tu nombre, que no se las puede dar a otro, solo son para ti, y tú las desprecias. Tú las haces a un lado. Tú no quieres tener nada con Dios, pero sí quieres tener las bendiciones de Dios. Y es allí donde, en ese amor de Cristo, de nosotros, como lo refleja este capítulo 1, es muy interesante, y les aconsejo que lo lean bien al llegar a su casa para que lo puedan interpretar bien. Que es donde nosotros hemos recibido de una forma directa de la mano de Dios, de la mano de ese Cristo glorioso, ese amor incondicional de parte del Señor para cada uno. Yo les digo, yo no merezco el amor de Cristo. Yo no merezco ni que me voltea ni a ver. Así como decía aquel soldado: Señor, no soy digno ni siquiera de que entres a mi casa, pero una palabra tuya basta para que todo se haga. O como aquel que entró a orar al templo y entró y agachado no tenía valor de levantar su rostro porque sabía que estaba sucio. Si hasta en eso hemos fallado los cristianos hoy día, venimos todos sucios, corrompidos, hechos leña, y todavía nos venimos jactando del Señor. ¿Cómo creen que Dios va a estar agradado cuando Él ha visto nuestro actuar en lo escondido? Cuando Él ha visto nuestro actuar en la calle, cuando vamos y ya no nos escondemos de nadie y maltratamos a medio mundo. Pero ese amor incondicional del Señor nos ha dado a nosotros una victoria muy, pero muy grande. Vea esto: el mundo. El mundo dice: ¿yo para qué voy a ir a la iglesia o a una iglesia? Dice, si yo recibo bendiciones todos los días, bendecido estoy. Se ve que allá afuera todo el mundo se trata de hermanos. Ahora hasta los brujos se tratan de hermanos.
y invocan a Dios y se esconden en una acción religiosa para engañar a los demás, como aquella mujer que quiso engañar a Pablo y a Silas cuando los vio venir y decía: estos son siervos de Dios, y no decía mentiras, pero quería engañar todo ese conglomerado de pueblo que había para lucrarse, para hacer dinero, ¿qué es lo que ha sido el común denominador de siempre en la humanidad? Todo es el maldito dinero. Y se nos ha olvidado que hay algo más latente en nuestro corazón, y debemos de imitar el amor de Dios, vivir en el amor de Dios, sentir ese amor de Dios, disfrutar de ese amor de Dios, porque no hay otro amor como el de Él. El deseo de Dios es que tú recibas más de lo que te puedes imaginar. Yo anoche platicaba con un grupo de personas que llegaron a casa, me hicieron el honor de visitarme. Y yo decía: yo me siento tan feliz acá en San Carlos, que a pesar de todas las cosas que están sucediendo, Dios sigue derramando misericordia en mi vida, en mi esposa, y me muestra su gloria. ¿Para qué quiero regresar yo a mi paisito? Si allá voy a ganar más, pero no voy a ver lo que aquí estoy viendo, ni voy a disfrutar lo que aquí estoy disfrutando, ni voy a ver las bendiciones que aquí estoy viendo, porque eso es lo que debe de interesarnos a nosotros. Que Dios se glorifique en nuestra vida, que Dios nos bendiga, que cuando estamos en la presencia de Dios somos los seres más felices de la tierra. Y eso no lo cambio por nada del mundo. Yo me gozo en el Señor, disfruto del Señor y le doy gracias, porque es de Él donde nace esa fuente inagotable de amor que llena mi vida y llenará la suya también. Pero debemos de cambiar nuestro estilo de vida. El ser humano ha recibido un regalo maravilloso, como es la salvación. El amor de Dios nos ha dado algo tan precioso como es la salvación a través de ese sacrificio expiatorio perfecto, eficaz, realizado por nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de Él para con nosotros, su gracia para con nosotros, sus misericordias para con nosotros. Y nosotros somos tan tales que dejamos la gracia y la misericordia y andamos siguiendo hombres. Clase de locura. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque del hombre no sale nada bueno. Del hombre no puedes esperar nada bueno. Si veas en los hogares, se supone que los esposos debemos de ser las parejas más felices de la tierra. Nos casamos, nos amamos, disfrutamos de ese, pero son unos días nada más, ratitos, o sea que es un conflicto. En los hogares es donde el único espacio donde los enemigos duermen juntos. ¿Están fijados en eso? Entonces, ¿qué implica? Del hombre no puedes esperar nada bueno, pero de Dios todo lo que emana de Él es bondad y es misericordia para con sus hijos. Y el Señor, que todo lo hace perfecto, viene y no solo envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que en el Hijo nosotros tengamos la victoria de la salvación, sino que nos garantiza, oiga esto es precioso, nos da garantía de que lo que ha sido hecho por medio de su Hijo es real y es eterno.
Y por eso, a través del Espíritu Santo, nos sella de una vez y para siempre como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que se les pierde la salvación por las locuras que hacen? Porque si así lo piensan, conviértase al Señor. Lo que Dios te regaló no te lo quita nadie. Suceda lo que suceda, es un regalo de Dios. Inmerecido, lo vuelvo a repetir, pero es un regalo de Dios para tu vida. Y tú debes de creer en ello y debes de saber y estar seguro que esa salvación no dependió ni de tus méritos, ni de esas regalías que tú haces, altruistas y qué sé yo. Algunos que les gusta andarse metiendo, dándole de comer un montón de delincuentes en la cárcel, que creen que con eso se van a salvar. Nada de eso. Y ese no es el mandato del Señor tampoco. El mandato del Señor era para los que estaban siendo perseguidos, los cristianos perseguidos y eran metidos a la cárcel. El delincuente que pague sus consecuencias, porque es más, lo sacan de ahí y vuelve a meter las extremidades. Pero debemos de estar seguros nosotros de lo que el Señor hace en nuestra vida, de lo que Él nos regala. Por eso Pablo lo decía y lo decía de esta manera: la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que esos que regalan más de la cuenta y después se lo cobran al Estado no les sirve para nada. A esos que les gusta andar haciendo dádivas sin amor a Dios, no les sirve para nada, porque no abona. Pero si tú tienes fe en el Señor y has abierto tu corazón delante de Cristo, como dice el verso 7, en Él tienes redención, salvación y vida eterna. Versos 13 y 14 dice: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oiga eso, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, todo lo que el Señor hace en nosotros es perfecto, y nosotros debiéramos de pagar con la misma moneda. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor debiese de ser perfecto. Y digo debiese de ser porque no nos sale nada perfecto a nosotros. Empezamos bien y en medio camino torcemos todito. Se nos sale el ego, se nos sale el orgullo, se nos sale la vanidad, se nos sale la presunción, se nos sale el hombre y la vieja verga, y nos llevamos de encuentro a media humanidad. ¿Y quieres saberlo? Y aún así Dios sigue derramando misericordia. Y aún así Dios te sigue tendiendo la mano. Y aún así el Señor sigue garantizando que tú eres un hijo de Dios. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque día a día nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestras bajezas. O sea, no es por nuestros méritos hechos, dice el verso 9 y 10, según su beneplácito, el cual se de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, nosotros tenemos lo que tenemos por el beneplácito de Cristo. Somos salvos porque Cristo derramó de su amor y de su gracia sobre nosotros. Vamos hacia la eternidad seguros con Cristo porque a Él le plació hacer de nosotros herederos y coherederos con Cristo. Yo creo que deberás de levantar y darle gloria a Dios al Señor y decirle: gracias, Señor, porque no lo merecía y tú me estás dando algo tan maravilloso. Para que lo podamos entender, veámoslo a la luz de los detalles. Dice el verso 11: en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, no es de la voluntad nuestra, es de la voluntad de Él. Pero aquí nos da un detalle bien interesante. Vea esto. Muchas iglesias no creen en la predestinación. Y no creen. ¿Saben por qué? Porque andan siguiendo a Pedro. O sea, Pedro no tiene nada que andarlo siguiendo. Pedro ni doctrina tiene. Las doctrinas están en las cartas paulinas. Ese es el error de la iglesia católica, y pueden andar más locos que una cabra. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros, los que hemos abierto el corazón delante de Cristo, no es que en ese momento a Dios se le ocurrió. No, Él dice allá verso 4 que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había elegido, ya nos había escogido. Gloria a Dios a eso. Y en el verso 11 dice: y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, ya Cristo nos había señalado, ya Cristo nos había escogido, ya Cristo había destinado que usted, llámese como se llame, es un hijo de Dios y es salvo por la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Amén. Somos salvos porque a Él le plació, no por nosotros, porque fuimos predestinados en Él. Ahora, conforme a este verso, Dios marca al creyente con un final bien definido, para ser herencia de Él. Mire que esto es precioso. O sea, no solo nos jala y nos saca del lodo cenagoso, no solo nos perdona, nos limpia y nos purifica, no solo nos santifica, sino que hay un propósito del Señor para nuestra vida. Somos herencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Un testamento ya definido. Eternidad. Cada uno de nosotros nos gozaremos delante del Señor todos los días, día tras día, eternamente. Sí, eso es maravilloso en el Señor. Por eso es que Pablo le dice a los romanos así, de esta manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Se han fijado ustedes que Satanás anda con el dedo estirado buscando, señalándolos a ustedes toda la vida de su existencia? Satanás, y que el Señor lo reprenda, lo señale y contraseñale. Pero el Señor dice: ¿y qué? ¿Y qué? Dice: yo pagué por ellos, gloria a Dios. Son mis hijos, yo los he adoptado y están conmigo hasta la eternidad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y así le guste o no le guste al mundo, somos hijos de Dios. Le guste o no le guste al mundo, hemos sido justificados en el Señor y lavados en su preciosa sangre para la gloria de su nombre. Eso es maravilloso. Eso es precioso. Versos 4 y 5 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El primer detalle: somos predestinados. Segundo detalle: somos escogidos. No es cualquier gato el que va a entrar al reino de los cielos. ¿No se ha fijado usted de que muchos de los grandotes quieren entrar y no pueden? Y usted, que no era nada, un don nadie, y el Señor lo jala y lo introduce en el reino y le da un nombre, un espacio, un lugar, y le da herencia, y estará con Él por la eternidad. ¿Para qué quiero yo todas las cosas del mundo si lo del mundo entorpece?
Mejor me gozo en el Señor, porque estoy seguro que Él me escogió y Él me ha dado la victoria. Dice, verso 4, escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, gracias a la oportuna intervención del Señor. Gracias a Él, gracias a su bendición, gracias a ese derramamiento de misericordia, nosotros somos hijos de Dios. Verso 6 al 10 y el 12 dice: para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primero, predestinados; segundo, escogidos; ahora, para alabanza de su gloria. El Señor se siente agradado con usted. ¿Sabía usted eso? Que Dios se agrada de usted, así todo malacate como se mira. Dios se agrada de usted. O sea, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, lo ve a usted, Él está viendo en su corazón, así intermitente, la sangre de Cristo, ese sello inviolable del Espíritu Santo en su corazón, que nadie lo puede romper. Ya se lo he dicho, no lo puede romper Satanás y que el Señor lo reprenda, porque no tiene poder contra Dios. Pero tampoco lo rompe Dios porque no va en contra de su palabra. Entonces es una garantía eterna de que usted es un hijo de Dios. Usted que abrió su corazón, usted que se humilló a Cristo, usted que recibió a Cristo en su Salvador y le dijo: mira, Señor, ya no aguanto, ya no puedo, yo te acepto y te reconozco como mi Salvador personal. En ese momento el Espíritu Santo le hace un sello en su corazón que nadie puede tocar. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, dice el verso 12. Vea esto. En la creación, Satanás comprendió lo que Dios estaba haciendo con la humanidad, con Adán, con Eva, con lo que le había dado al hombre en ese momento, que se enseñoreara de todo, que fueran grandes, inmensos. Y a Satanás no le gustó. Y en su celo egoísta empezó a inducir a Eva y a Adán y hablarles al oído palabras bonitas que ellos inmediatamente agarraron para sí mismos y se olvidaron de las promesas de Dios, de lo que Dios le había dado, de lo que Dios les había dicho, de tal manera que ellos permitieron que la corona de la creación se ensuciara. Y así comieron del famoso fruto prohibido. ¿Saben lo que les dijo Satanás? Van a ser como Dios. Y eso les gustó. Y eso le ha costado toda la vida al ser humano. Yo les digo, yo conozco personas que se malmatan estudiando y estudiando y estudiando, y aquella sed de estudiar, y nunca ponen en práctica lo que han estudiado. ¿Para qué estudian? Porque es el deseo de ser grande, de que digan el licenciado, el ingeniero, el fulano, el mengano, bueno, no digamos los del Estado, que eso ni estudiaron y al final pues todos son doctores, máster y tal, pero eso ya saben de dónde salen. Pero a todo el mundo le gusta que lo engrandezca, que le digan que es grande, que le digan que es poderoso, que tiene influencia y qué sé yo, cuántas locuras más.
Y ustedes ven que aquí en el Señor nadie es más grande que el otro. Yo no soy más grande que usted es más grande que yo. La misma sangre de Cristo lo compró a usted y me compró a mí. La misma sangre de Cristo lo limpió a usted y me limpió a mí. La misma sangre de Cristo le dio a usted el boleto hacia la vida eterna y me lo dio a mí. Por eso nos gozamos en el Señor, porque somos en igualdad de condiciones, excepto por el orden jerárquico que Él dejó establecido. Pero de ahí somos iguales en el Señor. Sin embargo, estos, allá en la creación, pecaron y concibieron el engaño de Satanás y le dieron la espalda a Dios. De tal manera que incluso creyeron que Dios no se había dado cuenta. Y se fueron a esconder cuando Dios empezó a hablar. Y los empezó a llamar. Y se escondieron. Cuando Dios le preguntó, ¿qué haces? Es que, Señor, es que me escondí porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabías que estaba desnudo? Toda la vida has estado desnudo y hasta hoy te viniste a dar cuenta. Eso es que desobedeciste. Porque nadie se le escapa a Dios. Ustedes que hacen las cosas ocultas y se hacen los locos y creen que Dios no sabe, Dios ya sabe lo que usted ha hecho. Humíllese al Señor. Él no le está reclamando. Él lo que está extendiéndote la mano para que te agarres de Él, porque te ha dado garantía que te vas a ir con Él por la eternidad. Para finalizar, versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí es bien importante que entendamos esto. Ser sellados por el Espíritu Santo no es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Esa enseñanza que tienen allá afuera es herética. Eso es herejía. Una cosa es que el Señor ponga un sello y otra cosa es que Él penetre a tu vida. Ya les he dicho, 4 etapas son las del Espíritu: el sello en tu conversión, el bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu y los ministerios. Las 4 etapas son completamente diferentes. O sea, fuera se dice, no, en el momento de que mi conversión, a mí el Espíritu Santo ya me llenó con el sello y me dejó sellado, yo tengo el poder del Espíritu. No tiene nada. Si así fuera, entonces se equivocaron los apóstoles ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Dice la palabra que Felipe, el diácono, predicando allá en Samaria, las almas se convertían. Y Felipe bautizaba, el diácono bautizaba, y los demonios salían huyendo. Se dice la palabra que los apóstoles, viendo lo que Felipe estaba haciendo, enviaron a Pedro y a Juan para que estos impusieran las manos de los que se habían convertido y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Pregunto, ¿y para qué llegó a imponer las manos? ¿Ya no lo habían recibido según estos locos? ¿Ya no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en cuando se convirtieron? O sea, ¿le están dando un doble bautismo? No puede ser. Porque son etapas completamente diferentes. Pero sí, una cosa sí es segura. Tú te convertiste al Señor y recibiste a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo puso un sello inviolable en tu corazón para garantizarte la herencia en la eternidad. Y para decirte que lo que te ha dado es eterno y nadie te lo puede quitar. Así es que garantízate tú tu estadía en el Señor. Y cuando te digo que te lo garantices, trata de cambiar todas esas actitudes raras que tienes, todos esos malos momentos que vives, todas esas acciones equivocadas. Aprende a ser sujeto, aprende a ser obediente, aprende a estar de la mano con el Señor.
porque en Él tenemos la salvación garantizada y la vida eterna. Amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Así de pie, recuerda, no es cristiano el que viene a